Disminuyen las solicitudes de financiamiento por parte de las empresas por la difícil situación económica y las bajas ventas y rentabilidad. La Presidencia de México propuso cambios a varias leyes para desaparecer la subcontratación de personal. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué es el arrepentimiento financiero y cuáles son las tácticas para tomar buenas decisiones financieras? El Consejo de Administración de Pemex supone que podría hacer uso de reservas internacionales para salvar a la empresa. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. El pasado viernes, el Banco de México publicó el reporte sobre la evolución trimestral del financiamiento a las empresas para el periodo julio-septiembre del 2020, y las cifras que arroja dicho informe no pudieron haber sido tan decepcionantes y preocupantes como las que muestran que solo el 19% de las empresas, por ejemplo, utilizaron nuevos créditos bancarios. Se trata de la cifra más baja, al menos en los últimos 10 años. El crédito para las empresas, sea cual fuere su tamaño, es una fuente de financiamiento para su operación cotidiana e inversión de mediano y largo plazo, y complementa los recursos propios que un empresario y sus socios ponen en riesgo para la ejecución de sus proyectos. Incluso el propósito de financiarse con crédito permite pagar las cuentas corrientes, como el arrendamiento de los locales, de los inventarios de materias primas y los bienes intermedios que hay que transformar, como también la adquisición de activos fijos como maquinaria, equipo. En consecuencia, el financiamiento permite mantener y potenciar el crecimiento de las empresas, basados en las expectativas, desde luego, de ventas. En este año en lo particular, la recesión económica y los efectos del confinamiento por la pandemia, que llevaron al cierre de operación de miles de empresas, el crédito podría reactivar la recuperación, pero las cifras dicen lo contrario. ¿Qué le parece si, para entender mejor lo que está ocurriendo, consultamos con un experto de quien le presento una breve semblanza? Francisco Javier Gutiérrez Guzmán, economista por el ITAM, especialista en análisis económico y político de México y el mundo, con 30 años de experiencia. Ha sido director de análisis bursátil y económico, economista en jefe, director de planeación estratégica y director de relación con inversionistas en diferentes instituciones financieras como Inverlat, Comermex, Scotiabank y Actinver. Colabora en medios como Reforma, El Financiero, El Economista, Excelsior, El Universal y la revista Expansión. En el año 2017 recibió el reconocimiento nacional INEGI al uso periodístico de la información estadística y geográfica. Hoy es presidente de FG Inteligencia Económica. Muy buenas tardes, Francisco. Como siempre, un gusto tenerte en Cuentas Claras, agradecidos con la generosidad de tu tiempo. Y bueno, pues ahí lo tienes. El pasado fin de semana, el día viernes, Banco de México publicó el resultado de esta encuesta que aplica. El reporte es amplio, pero solamente un experto como tú puede ayudarnos a entender qué está ocurriendo con el financiamiento a las empresas. Paco. Al contrario, Raimundo, muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con tu auditorio. Pues mira, como ya lo comentabas, ya dabas una introducción muy acertada en el sentido de que estamos en la recesión económica más profunda desde 1932 y también va a ser, Raimundo, la más larga. Si uno considera como indicador del Producto Interno Bruto Real, el PIB per cápita, pues vamos a tener una recesión sumamente profunda y sumamente larga. Y eso ha generado en los demandantes de crédito, que son las personas y las empresas, pues mucha reticencia a demandar crédito. Normalmente uno
pues tiene la intención de obtener un crédito cuando sus perspectivas son positivas, es decir, cuando siente que su situación actual es estable y siente que su situación personal futura o de su empresa, pues tiene un futuro mejor. Y eso no está ocurriendo ni tanto para las personas como para las empresas. De manera que este ciclo económico que tiene un choque de demanda y tiene un choque de oferta, primero que nada, se está deteniendo el crédito, más bien la demanda de crédito, es decir, las personas que quieren contratar un crédito y las empresas que quieren contratar un crédito, se está deteniendo, está iniciando una contracción del crédito precisamente por este ambiente de desconfianza. Por ejemplo, las personas pues han visto disminuir sus ingresos, hay desempleo y hay mucha desconfianza del consumidor. Y eso se traduce pues en una caída en el crédito al consumo, a los créditos personales. Y por el lado de las empresas, pues es un poco lo mismo. Han visto que bajan sus ventas, han visto que bajan sus ingresos y bueno, pues eso se traduce en que la inversión se está contrayendo y por lo tanto tampoco están demandando créditos. Y bueno, pues este informe que comentas del Banco de México no solo muestra que solo el 19%, como ya decías, de las empresas demandaron crédito en este trimestre, sino que el 77%, Raimundo, no solicitó crédito bancario. Es decir, el inverso de lo que dices es verdaderamente alarmante. Ahora bien, Francisco, justamente entre las empresas que no solicitan el crédito por un bajo flujo en ventas, las tasas de interés, ¿qué tanto desanima o anima el movimiento en las tasas de interés, sobre todo para las empresas que son tasas de interés variable? Sí, mira, las empresas reportan que este estudio del Banco de México tiene tres partes principales. Primero, las fuentes de financiamiento. Y las fuentes de financiamiento siguen siendo claramente los proveedores. Es decir, las empresas prefieren pagar a plazos a su proveedor que solicitar un crédito. Esa es una realidad. En segundo lugar, lo que tú comentabas, que solo la mitad de las empresas tienen crédito, es decir, todavía estamos en una economía muy subintermediada. En otros países es el 80, el 90, el 100, el 150% de la economía está intermediada. Y en México, pues solo el 50% de las empresas tienen crédito. Y la tercera parte del estudio es qué tan accesible son las condiciones de crédito. Y en ese sentido, las empresas no se están quejando de las tasas de interés. De hecho, las tasas de interés pues bajaron del 8.25 a mediados del año pasado al 4.25 en términos de la tasa de fondeo. Por lo tanto, los bancos han tenido espacio para también bajar sus tasas de interés y no son las tasas de interés de lo que se quejan. Sí se quejan un poco de las comisiones. Las comisiones han aumentado, sobre todo en el último trimestre. Y ahí sí hay un factor de queja para las empresas. Pero sobre todo, Raimundo, yo creo que lo que está ocurriendo es este factor de desconfianza. Me voy a ir al extremo. Aunque las tasas de interés de política monetaria se fueran al cero, con este ambiente de desconfianza profunda en las políticas económicas que está implementando la administración, la política monetaria de baja en tasas de interés, pues se vuelve absolutamente inefectiva porque depende de la confianza más que del precio. En ese sentido, entonces, si se inhibe la demanda de crédito por la situación económica y por el ambiente del clima de negocios que es de desconfianza hacia la política pública, las empresas pequeñas y sobre todo las micro que prácticamente están operando, como tú lo señalas, con el crédito de proveedores, esto no puede generar un efecto en cascada hacia atrás, igual que los proveedores se financian con los proveedores y entonces esto todavía ahorque más la liquidez de las empresas. Sí, Raimundo, efectivamente, es muy pernicioso la estructura de financiamiento actual de las empresas. Las empresas reciben el producto por parte de su proveedor o, digamos, el insumo y se lo pagan a plazos, de manera que esos proveedores pues tienen un problema de flujo.
que a su vez pues van a tratar de pues compensar con sus propios proveedores o con sus propios empleados. Y entonces, bueno, se forma una cadena, como bien dices, perniciosa en cuanto al crédito. La verdad es que en términos de tasas de interés, en términos de precio del dinero, la situación actual sería muy propicia para tomar un crédito a largo plazo y sobre todo a tasa fija, un crédito hipotecario, por ejemplo, para las personas, o un crédito para la inversión en una empresa a largo plazo a tasa fija. Pero aunque las condiciones de precio son muy propicias actualmente, dependen de la expectativa futura, tanto de empleo de las personas como de ventas en la empresa. Y es esa expectativa futura la que está faltando. Por lo tanto, bueno, pues la fuente de financiamiento natural, que es la bancaria, no está ocurriendo tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Es decir, los bancos también son muy reticentes actualmente y se vuelven mucho más restrictivos porque sus clientes están en riesgo. Y aunque su margen, dado que cayó el fondeo, es decir, el Banco de México les presta recursos baratos, aunque su margen, el margen del banco puede aumentar, el riesgo también está aumentando porque el riesgo de que su cliente, persona o empresa no le pague aumenta y eso lo hace mucho más restrictivo en sus comités de crédito y mucho más reticente en la oferta de crédito al mercado. Vaya, pues, y al buen entendedor, pocas palabras, porque también las personas que tenemos el crédito bancario, sin duda que tenemos que buscar la forma de no endeudarnos tanto por la misma restricción que podríamos tener en un nuevo círculo de crédito. Por lo mismo, es que quiero abusar de tu generosidad para que nos aceptes una próxima entrevista cuando tengamos datos justamente también del crédito a las personas y el costo anual promedio, para que nos reoriente sobre todo a nuestra audiencia para saber cómo sí y cómo no endeudarse con la tarjeta de crédito. Por favor, Francisco. Será un placer, Raimundo. Yo estoy a tus órdenes como siempre. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Paco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, las condiciones en las cuales las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, han preferido financiarse es, por ejemplo, con proveedores, dadas las bajas ventas y rentabilidad. Si nos lo permite, vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.